capítulo 9. Vamos a introducirnos a nuestro tema de hoy. Daniel capítulo 9, versículos 3 al 6. Voy a estar leyendo. Daniel capítulo 9, verso 3 al 6. La revelación en la oración es el tema que vamos a estar viendo. La revelación en la oración. Y Daniel, dice la escritura, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Oiga esto, verso 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Amén. Dejémoslo hasta ahí. ¿Qué tiene que ver la revelación y la oración? ¿Qué tiene que ver como un punto importante para saber orar y poder orar al Dios de los cielos? Quiero recordarle que Daniel está viviendo tiempos críticos del pueblo de Dios. El pueblo de Dios está cautivo, está preso, está sufriendo la esclavitud como parte de un castigo del Señor, en realidad un castigo temporal para luego liberarlos y enderezar el camino que el pueblo de Israel había olvidado, había abandonado de parte de Dios. Entonces Daniel se dio cuenta que en la palabra oró al Señor y descubrió que ese tiempo que estaban viviendo era un tiempo temporal, era un castigo del Señor, pero que pronto vendría la liberación de Israel. De hecho, duró 70 años según la profecía del Señor. En Jeremías estaba profetizado que 70 años iba a estar el pueblo cautivo, y después el Señor, con su amor, lo iba a liberar. Pero aunque la profecía era verdadera y bíblica, se necesita de hombres que se introduzcan en la intercesión, como lo vimos la semana pasada. Se recuerda, hablamos de los intercesores y de la importancia que los intercesores tienen para el pueblo del Señor. Pero la parte que nos interesa hoy en el tema es cómo Daniel presenta delante de Dios la condición real que el pueblo está viviendo en lo espiritual, y lo presenta delante de Dios. Fíjense que es interesante que si usted busca en Nehemías, en Esdras y Daniel, que son tres profetas contemporáneos, casi del mismo tiempo, no exactamente en el mismo tiempo, pero casi en el mismo tiempo, Nehemías, Esdras y Daniel. Y los tres en el capítulo 9, en 9 de Nehemías, en 9 de Esdras y en el 9 de Daniel, los tres oran casi idéntico.
pidiéndole a Dios su liberación, pero confesando su realidad, la realidad que estaban viviendo. Y entonces esto me llama la atención porque fíjese que cuando oramos necesitamos reconocer nuestra relación, nuestra realidad, nuestra condición real. Pero eso no es tan fácil como lo estoy diciendo, porque para poderlo confesar se necesita de que Dios te lo pueda mostrar. En este sentido, si Dios no te muestra tu condición real, el ser humano por naturaleza encubre su realidad. Entonces, si Dios no te lo muestra, entonces uno se para delante de Dios, ora y dice: Señor, gracias por todo lo que estamos pasando. Y Señor, perdón, si he pecado, dice uno. Señor, perdóname. ¿Cómo si he pecado? ¿Cómo así? No, pues sí he cometido hoy algo. Yo no me he dado cuenta, pero tal vez sí he pecado. Señor, perdóname. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que realmente uno está encubriendo. Está encubriendo su condición, o simple y sencillamente no lo quiere, hermano, no quiere reconocer la condición uno. Y entonces se encubre delante de Dios. Imagínense delante de quién, hermano, se encubre. Delante de Dios, sabiendo que delante de Dios, ¿quién se puede encubrir? ¿Quién se puede tapar delante de Dios? Nadie. Deberíamos de sacar en realidad lo que está dentro de nosotros sin mayor problema. Pero vuelvo a este punto: la naturaleza humana nos hace cubrirnos siempre, y entonces uno no confiesa como realmente tiene que confesar las cosas, a menos que Dios te lo revele, a menos de que Dios te hable, a menos que Dios te descubra. Y uno dice: ¿y ya para qué me cubro yo? Mejor se lo digo al Señor. Y entonces uno se lo dice con más libertad. Esto solo se puede hacer cuando se cumple el Salmo 36:9. Acompáñame, por favor. En el Salmo 36:9 da cómo es posible que usted y yo podamos ver nuestra realidad. Y el Salmo 36 lo dice de esta manera. Salmo 36:9 dice: porque contigo, está hablando de Dios, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz, oiga, en tu luz veremos la luz. Quiere decir entonces que solo se puede ver la realidad de uno cuando uno está en la luz de Dios. Cuando uno está en la luz de Dios, en el manantial de vida de Dios, ahí es donde se le puede aclarar los ojos a uno, el corazón, para poder reconocer lo que realmente tiene uno adentro y entonces poder descubrirlo delante del Señor. Ahora, usted va a estar de acuerdo con lo que Proverbios dice, que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice, hermano? Alcanzará misericordia. Quiere decir entonces que el encubrir algo, en realidad los perjudicados somos nosotros, porque no hayamos libertad, no hayamos bendición, no podemos ser prosperados, no nos puede bendecir Dios. ¿Por qué? Porque estamos encubriendo. Entonces, cuando estamos en la luz de Dios, y digo esto, cuando estamos en la luz de Dios es cuando buscamos a Dios, pues cuando sinceramente le decimos: Señor, algo me está pasando, algo que no entiendo, algo que no logro reconocer, pero Señor, si tú me muestras, Señor, tal vez, mire, hasta nuestra oración sería
más eficaz, porque está claro que dice la Biblia que ni siquiera orar podemos, dice. Si no fuera por el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, nuestras oraciones se fueran totalmente por la tangente, es decir, por la orilla, sin que llegue exactamente a Dios. Porque a veces ni siquiera podemos orar realmente, pero cuando el Espíritu nos alumbra, entonces podemos decirle a Dios, hermano, mire, con sinceridad, con claridad: Señor, yo he pecado, Señor, yo he hecho tal cosa, Señor, acudiendo a la misericordia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vaya, ahora acompáñenme entonces. Fíjese que Daniel, a partir del versículo 5, dice 5 condiciones en el que el pueblo de Israel se encontraba. Y las dice, hermano, con claridad. Ahora, me encanta que Daniel no dice el pueblo ha pecado, sino que dice hemos pecado, como incluyéndose él, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando nosotros oremos, nosotros debemos ir a la cabeza. Aleluya. Debemos ir a la cabeza de la oración. Si está orando por su casa, usted póngase primero. Está orando por alguna familia, usted póngase primero. Está orando por alguien que usted quiere que el Señor lo bendiga, usted póngase primero. Entonces note por favor, el verso 5 dice, voy a leerlo nuevamente para que vea la cantidad. Ahí podrían haber más, pero quedémonos desde el verso 5. Dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Vaya, note, hay 5 condiciones que Daniel ora al Señor. Y no sería extraño que usted y yo caigamos en esos 5. Por lo menos en alguno vamos a caer nosotros. Pero ¿cuál es la intención de Daniel? La intención de Daniel no es acusar al pueblo de Dios. La intención de Daniel es tocar el corazón de Dios para que la misericordia de Dios vuelva hacia el pueblo. Eso es lo que Daniel está buscando. Cuando usted y yo confesamos nuestra realidad, no, hermano, mire, el Señor no te va a señalar si de todos modos Él ya sabía. Aleluya. Si de todos modos Él ya sabía. Nuestra realidad la conoce Dios bien. Pero cuando confesamos y cuando reconocemos, las cosas cambian. ¿Por qué cambian? Porque Dios solo puede perdonar al que lo reconoce. Dios no puede perdonar al que no lo reconoce. Usted ve desde el inicio de la creación, ¿por qué no pudo perdonar Dios en ese momento a Adán y a Eva? Porque los dos se excusaron y se ocultaron delante del Señor. Usted recuerda que se ocultaron y se vistieron de hojas de higuera. Y además de eso, se excusaron delante de Dios. Yo no fui, Señor, yo no fui, fue la mujer que me diste. Y la mujer le echó la culpa a la serpiente, el diablo. ¿Cuántas veces, hermano, el ser humano le ha echado la culpa al diablo, pero nunca reconoce que el pecado lo está doblando a uno? El diablo me botó, el diablo me hizo esto, el diablo, sí, pero nosotros hicimos nuestra parte también. Ahora, la confesión cambia el panorama cuando estamos delante de Dios, porque la confesión le da al Señor la libertad de poder sanar, de poder perdonar y de poder liberar
de la condición en que se encuentra. Entonces, mire, Daniel dice, en primer lugar, dice: Señor, hemos pecado. Hemos pecado. Y cuando yo le decía, mira hermano, a veces hemos dicho: Señor, si he pecado. ¿Sabe que eso lo hemos hecho a veces hasta cuando tomamos la cena del Señor, hermano? No sé si usted lo ha hecho alguna vez. Usted vaya examinándose allá adentro, o nosotros examinemos. ¿Alguna vez se ha parado delante de Dios? Está a punto de tomar la cena del Señor, de recordar uno de los mandamientos, hermano, de una de las ordenanzas más importantes para el cristianismo, que es el examinarse a sí mismo y pedir perdón a Dios. Y a veces hemos dicho delante de Dios: Señor, bueno, si he pecado, Señor, yo no sé, pero si he pecado, perdóname. ¿Saben qué estamos haciendo? Encubriendo. Porque a veces sí lo sabemos, hermano. A veces sí sabemos que hemos hecho. Y si no lo sabemos, como David decía: Señor, aún perdóname de los pecados que me son ocultos. Entonces digámosle al Señor: Señor, revélame algo que me esté afectando en mi vida. El pecado, dice Romanos capítulo 5 verso 12. Acompáñenme ahí. Veamos el primer elemento: el pecado. El pecado lo traemos todos los seres humanos, los seres mortales. Lo traemos desde Adán, lo traemos arrastrado. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto ¿qué? Todos pecaron. ¿Quién podría decir de nosotros, hermanos: no, yo no he hecho nada? ¿Quién? Si todos hemos pecado. Entonces un elemento que debemos confesar delante del Señor es: cualquier pecado en nuestra vida debe de ser confesado delante de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra oración tenga fluidez. Pero ¿qué más le puedo decir, hermano? Para que Dios pueda bendecirnos, hombre. Para que Dios no tenga ningún obstáculo en derramar sobre nosotros la bendición del Señor sobre nuestra vida. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Oiga lo que dice. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? No lo oigo, hermano. ¿Usted cree que Dios es fiel? Pero Él es fiel y perdona nuestros pecados si los confesamos. Pero si no los confesamos, no nos puede perdonar. Entonces note por favor: queremos bendición en la oración, necesitamos sacar a luz lo que haya dentro de nosotros, y eso va a traer bendición del Señor. Daniel dijo en la segunda la segunda condición, dijo: hemos hecho iniquidad, hemos hecho impiedad. Fíjese, y la palabra iniquidad quiere decir, oiga esto, quiere decir acciones violentas. Eso es iniquidad. Acciones violentas, acciones de maldad, acciones que ha hecho daño a alguien, ganancias injustas, es iniquidad. ¿Oyó esto, hermano? Las ganancias injustas es una iniquidad delante de Dios. Quiere decir que el creyente debería de vivir alejado de todo esto, de las acciones violentas. Hermano, eso yo no lo hago, yo no mato a nadie. No, pero ¿y el gran grito que pega en casa? Aleluya. Eso es violencia doméstica, se llama hoy aquí. Oiga, hacer algún daño, ganancia injusta, un agravio, una afrenta. Oiga, hablar con falsedad, es decir, hablar con mentiras, es una iniquidad.
Entonces, Daniel que hermano, era un profeta usado del Señor, está tratando de no dejar nada, fíjese bien, está tratando en su oración de no dejar cabos sueltos que impidan que la bendición de Dios llegue al pueblo del Señor. Daniel está tratando, Señor, estoy sacando todo, la caja de lustre de todo. Pero ¿quién le tuvo que decir que había todo eso en el pueblo? Tenía que ser Dios. Y él se metió allí en la colada. Hemos pecado, hemos actuado, hemos hecho iniquidad e impiedad, Señor. Hemos hecho esto. ¿Para qué? Para que no nos afecte. Entonces note cualquier cosa que lleve violencia, que lleve daño, que lleve ganancia deshonesta, que lleve afrenta, que lleve mentira, es una iniquidad. Entonces note por favor cuántas veces de repente nosotros hemos dicho mentiras, hemos hecho cosas que no son buenas delante de Dios, y que pareciera, hermano, que hasta las olvidamos. Pero cuando queremos la bendición del Señor, allí es donde nos traban la bendición, porque no puede descender. Vaya, veamos otro detalle. Vea otro detalle rápidamente. No leímos texto ahí, ¿verdad? Isaías 59:2, acompáñenme. La iniquidad, fíjese hermano, que la iniquidad hace una división entre Dios y nosotros. Obviamente el pecado lo hace también, pero aquí lo dice con más claridad. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades, oiga eso, Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quiere decir entonces que hermano, que la iniquidad divide a Dios de nosotros. Y cuando queremos buscarle y queremos que Él nos oiga, dice que el rostro del Señor está oculto, que nuestra oración no es escuchada, no es oída. ¿Por qué? Por causa de la iniquidad. Entonces la iniquidad necesitamos sacarla de nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que podamos bendecir al Señor, para que la bendición de Dios venga sobre nuestra vida, para que no vivamos divididos de Dios. Y el Señor quiere que nosotros vivamos unidos a Él. Ese es el deseo de Dios, que podamos vivir día con día con el Señor. Pero la iniquidad nos detiene, nos estorba el camino. Tito capítulo 2 verso 12. Con razón el apóstol Pablo le dice a Tito que enseñe a los hombres a renunciar a la impiedad. Oiga, Tito 2:12 dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Mire cómo debemos de vivir: sobria, justa y piadosamente, no en iniquidad, no en el pecado, porque el pecado nos divide de Dios, nos separa de Dios, y por supuesto, por consecuencia, la bendición de Dios no puede alcanzarnos, no puede bendecir. A veces usted se va a encontrar con personas que le dicen: ¿y por qué será que Dios no me bendice? ¿Y qué será que no veo la mía todavía? ¿Y qué será que pero si trabajo duro, hago esto otro, pero yo siento que todo se me va como que está en saco roto, se me va? Eso vivió el pueblo de Israel, hermano. La Biblia habla
La Biblia habla del pueblo de Israel y dice: echan vuestras ganancias en sacos rotos, dice. Y se le iba todo. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Por causa de la iniquidad, por causa del pecado. Entonces nosotros somos llamados a vivir justamente. Pero para vivir justamente necesitamos primero confesarlo, y después Tito nos enseña que hay que aprender a renunciar, renunciando a la impiedad. Usted no ha sido llamado a vivir impíamente o inicuamente, no ha sido llamado a eso. Usted y yo debemos renunciar, es decir, renunciar es rechazar cualquier vínculo, eso es renunciar. Como cuando usted renuncia al trabajo. Dice: mire jefe, fíjese que encontré otro trabajo, en 2 semanas me voy, porque hay que darle las 2 semanas, va. Aleluya. Da 2 semanas y entonces le dice: mire, en 2 semanas ya no voy a venir porque encontré otro trabajo, me voy para allá, entonces renuncio, fíjese, vaya. Pero cuando uno se va de ahí, renunció, la otra semana regresa a trabajar, no va, porque se rompió el vínculo, se rompió el contrato, se rompió lo que los unía, se rompió. Entonces, renunciar a la impiedad, oiga lo que voy a decir, renunciar a la impiedad es romper el vínculo que nos une con la maldad, es romperlo jurídicamente. Por eso Pablo le dice a Tito: enseña que renunciando a la impiedad. Cuando usted y yo oramos, deberíamos de renunciar a cualquier vínculo que nos une a la maldad. Debemos renunciar. Señor, yo renuncio a ser un mentiroso, yo renuncio a la mentira, yo renuncio a la injusticia. Señor, yo renuncio a la maldad. Yo no fui llamado para vivir en la maldad. Hay que renunciar. Ese es un acto jurídico delante de Dios. Por supuesto, uno debe de alejarse de eso. Ay. Mire qué más pues. Pero fíjese que Daniel sigue diciendo, allá en el texto que leímos de Daniel 9, y sigue diciendo, confesando, y dice: Señor, hemos sido rebeldes. Aleluya. Fíjese, hemos sido rebeldes. Y fíjese que la rebeldía es aliarse con las fuerzas de maldad. Eso es una rebeldía. En el ámbito militar, por ejemplo, una rebeldía es no sujetarse a las autoridades, ¿va? Y inclusive cambiarse de bando. Eso es una rebeldía. La rebelión es no obedecer a la voz del Señor. Esa es rebeldía. Pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de rebeldía. La Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu ¿de qué? De poder y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de rebeldía. Entonces, ¿por qué aparece la rebeldía en el corazón del creyente? Si está separado por la maldad o por el pecado, entonces le abre una puerta a la rebeldía. Abre una puerta. Y esa puerta es sumamente peligrosa. Leemos primer libro de Samuel, acompáñenme. Primer libro de Samuel 15. Mire, ¿por qué estamos hablando todo esto, hermano? Porque necesitamos despejar todos los ambientes que nos estorban en la oración. Eso es lo que estamos haciendo. Despejando todo lo que nos estorbe de la oración. Primer libro de Samuel 15:23 dice: aleluya. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, dice. Oiga, porque como pecado de adivinación es la rebelión,
y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Está hablando de Saúl. Saúl desechó la voz de Dios, desechó la palabra del Señor. Y al desechar uno la palabra del Señor, inmediatamente el corazón se vuelve rebelde. Todo lo que empieza a hacer uno, hermano, todo lo que empieza a hacer uno cuando no obedece la voz de Dios, entonces, empieza a rebelarse contra Dios. Cuando usted estudia la vida de Saúl, empieza a ver cómo Saúl, de ser rey, hermano, empezó a caer y empezó a caer y empezó a caer hasta que su vida murió. Y diríamos, hermano, murió sin tener una relación buena con el Señor. O sea, murió separado de Dios. Empezó a caer y empezó a caer de rey, siendo el ungido del Señor. David lo dijo: líbreme el Señor, dijo David, líbreme el Señor de tocar al ungido de Dios, a Saúl, porque lo tuvo en un momento fácil para poder matarlo, pero David dijo, no, dijo, yo no toco al ungido del Señor, dijo. Como diciendo, el que tiene que juzgarlo y el que tiene que ver qué va a hacer con él es Dios, porque Él lo puso, ¿verdad? El que tiene que ver qué va a hacer con el ungido es Dios. Él que vea, Él lo puso, Él sabrá qué va a hacer. David se reservó la vida de Saúl. Pero si usted ve a Saúl, empieza a caer y a caer hasta que terminó, fíjese, hermano, terminó buscando el consejo de una divina, de la divina de Endor. Fue a consultar, porque como Dios ya no le hablaba, nada, ya no le hablaba nada. Entonces fue a consultar una divina. Y esa consulta le valió el tiro final, porque el que se apareció no fue la divina, sino que se apareció Samuel y le dio la última sentencia que Saúl necesitaba. Bueno, entonces mire, hermano, la rebeldía es algo que jamás se nos debe de pegar en nuestro corazón, porque el día que la rebeldía se pegue en el corazón, hermano, mire, ya estamos fritos, hermano. Ahí sí que estamos fritos. Jamás se nos debe de pegar algo así. Ahora, hermano, pero yo soy hijo de Dios, ¿cómo es que voy a llegar así? Es que empieza a caer uno, empieza a caer con el pecado, empieza a caer con la maldad y la impiedad, empieza a caer con la iniquidad, y entonces se empieza a ser rebelde uno. ¿Por qué? Porque está cayendo, le está dando puertas abiertas al diablo, y el diablo toma ventaja de una cosa, le abre otra puerta y sigue tomando ventaja, y sigue tomando ventaja, y sigue tomando hasta que se empodera, hermano, de las oportunidades que uno mismo le dio al enemigo. Vaya, sigamos un poquito más. Acompáñenme a un versículo ahí en Isaías 1:28. Mire lo que dice Isaías acerca de los rebeldes. Dice Isaías 1:28. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Con razón dice la Biblia, mejor, hablándole a cristianos, fíjese, le dice, mejor te hubiera sido no conocerme. Esas son palabras fuertes, hermano. Mejor te hubiera sido no conocerme. ¿Por qué? Porque al conocerlo, más se nos demanda. Al que más se le da, más se le demanda.
Así es, así dice la Biblia. Al que más se le da, más se le demanda. Quiere decir entonces que si usted y yo hemos conocido al Señor, entonces vamos a ser, de alguna manera, somos juzgados por lo que ya conocemos. Entonces prefiero no conocer a nada. Igual lo mismo le va a salir. Porque unos van a ser juzgados porque no quisieron conocer a Dios. Por ejemplo, los que no conocen, los inconversos, los que nunca conocen a Dios, no es porque no se les habló de Dios, es porque no quisieron abrir el corazón. Y ellos ya tienen una sentencia. No vaya a creer que los van a meter y después los van a sacar con aquella teoría del purgatorio. Aleluya. No los van a meter y los van a sacar. No, eso no es cierto. Pero al que se le dio la palabra, al que se le reveló la palabra y conscientemente se rebeló contra Dios, entonces las cosas son serias también. ¿No ve usted el ejemplo más clásico? El querubín protector que estuvo en el cielo, Satanás, se rebeló contra Dios y quiso ser mayor que Dios. Y lo bajaron de allá. Y sigue cayendo. Y sigue cayendo. El diablo sigue cayendo. Algunos han predicado acerca de las 7 caídas del diablo. Hay varias caídas ahí que se logran ver del enemigo. No puedo decirle yo exactamente que sean 7, pero que va cayendo, sí. Cayó del cielo, vino Cristo y lo hizo caer más. Cuando Él venga en la segunda venida, lo va a hacer caer más. Cuando lo saquen del milenio y engaña a las naciones, lo van a hacer caer más hasta que lo lance al lago de fuego. Entonces va cayendo, va cayendo. Así es exactamente lo que sucede con alguien que ha conocido de Dios, pero que le empieza a abrir la puerta al enemigo. Empieza a caer y empieza a caer y empieza a caer, y se corre un gran riesgo por la rebeldía. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados. Bueno, veamos uno último, acompáñenme para que tengamos tiempo para orar. La última está en Daniel 9:6. Daniel 9:6. Y dice Daniel de esta manera: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Fíjese que Daniel sacó a luz el pecado, la iniquidad y la impiedad. Sacó a luz la rebeldía y sacó a luz la afrenta que habían hecho a los profetas, porque no los obedecieron, los ignoraron. Y que más le puedo decir, algunos los menospreciaron, porque los mataron, dice la Biblia. Cuando Jesús estuvo frente a todo el pueblo de Israel, dijo: y tú, Israel, que matas a los profetas, dice, porque por generaciones Dios levantaba profetas, una generación y otra generación y otra generación, y siempre les levantaba profetas. ¿Cuál era el propósito de levantarles profetas? Que el profeta hablara de parte de Dios al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, hermano, se convirtiera de sus malos caminos, enderezara los caminos y empezara a buscar al Señor. Ese era el propósito. No hubo, diría yo puedo decirlo con libertad, hermano, no hubo generación que no tuviese profeta que le hablara de parte de Dios. Siempre había alguien que Dios levantaba.
para poder hablarles. Pero ¿sabe qué hizo el pueblo de Israel? Los mató. Uno a uno los fue matando, los fueron matando. Aún hay una parábola en el Nuevo Testamento cuando dice la Biblia que un hombre se fue lejos y dio como en como en renta la tierra para que los hombres la labraran. Y dice que el dueño mandaba a sus siervos a cobrar la renta. Fíjense. Y cuando llegaban los siervos, los mataban. Y entonces viene el Señor y dice: bueno, entonces lo que voy a hacer es mejor mandarles a mi hijo, porque a mi hijo sí lo van a respetar, dice la parábola. A mi hijo lo van a respetar. Les voy a mandar a mi hijo y que él vaya a cobrar. Mandaron a su hijo, que es figura del Cristo, y dice que cuando los hombres lo vieron que venía el hijo, dijo: ahora mandó hasta el hijo. Si lo matamos, ya no tiene a nadie a quien mandar. Matémoslo también. Y entonces dice que mataron al hijo también. Mire, hermano, pareciera que el pueblo de Israel pareciera que no tiene arreglo, ¿va? Pero oiga, descuide. Dios en su grande misericordia todavía lo sigue amando, a pesar de cómo ha sido Israel. Y no se asuste, también nosotros vamos ahí en la colada. Nosotros hemos sido muchas veces, hermano, un dolor de cabeza para Dios, con nuestras decisiones, con nuestras acciones, con la manera en que queremos vivir. Nosotros queremos vivir nuestra propia vida y que nadie nos diga nada. Yo hago como yo quiero, yo voy a vivir, a mí así me gusta este evangelio, yo voy a vivir como yo pienso que es. No, pero es según la palabra del Señor. Entonces fíjese que en esta dice que afrentaron a los siervos. ¿Cuánto pueblo de Dios, hermano, se encuentra uno que no le importa hablar de los ministros? Que habla pero pestes sin medir las consecuencias que está atrayendo a su vida personal. No lo miden. Es que no lo miden. Dicen: no, sí, ¿qué? ¿Yo por qué tengo que hacerle caso al pastor? Aleluya. ¿Yo por qué tengo que hacer caso a los ministros? ¿Yo por qué? ¿Y qué? Los afrentan, los ignoran. Pero dice que esos hombres le predicaron la palabra del Señor a los reyes, a los príncipes, a los padres y a todo el pueblo de la tierra. En otras palabras, los ministros lo que hacen es predicarle a todos. Cada quien tiene que tomar su propia decisión. El grave error es que seguimos cometiendo, muchos seguimos cometiendo los mismos errores de Israel. Nos hundimos en el pecado, nos hundimos en la iniquidad, nos hundimos en la rebelión, o nos hundimos en afrentar a aquellos que Dios manda para nuestra bendición o para nuestra dirección. Vaya, para nuestra dirección. ¿Qué hacemos? Bueno, yo termino. Leemos un versículo, Salmo 32:5, y estamos listos para terminar. ¿Qué hacemos hoy, hermano? ¿Qué hacemos hoy? Porque pareciera que hoy es más una confrontación, aleluya, que una oración. Pero ¿podemos hacer una oración de esto que acabamos de ver? Yo digo que sí, porque Daniel lo hizo una oración de eso. Y el Salmo 32:5 también nos sugiere que hagamos lo mismo. Mire lo que dice el Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros, hermano? Está bien, hemos aprendido sobre interceder,
hemos aprendido sobre orar, hemos aprendido a interceder por los hermanos, hemos aprendido varios aspectos de la oración. ¿Qué tenemos que aprender hoy? A no dejar en nuestra vida, en nuestro interior, nada que nos estorbe en la oración. Para eso lo que tenemos que hacer es sacar a luz cualquier cosa que está afectando nuestra oración. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar, pero terminemos bien. Porque si hoy oyó que hay que sacar a luz y usted se lo lleva escondido otra vez, ay Dios, entonces ¿qué hicimos? No habríamos hecho nada si nos lo llevamos escondido otra vez, así abajo del saco, abajo de la camisa, abajo del vestido. Y dice, no, todo está bien. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está? ¿Todo está bien? Bien, todo, pero maravilla, una maravilla. Dice uno, gloria a Dios, va. A veces se nota que no está una maravilla, pero uno dice amén, pues, ¿y qué le toca hacer a uno? Pero lo peor es hacerlo delante de Dios y tratar de llevarnos lo mismo, cuando la clave es confesar para ser perdonados, confesar para ser prosperados, porque el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cierre sus ojos. Cerremos nuestros ojos. ¿Por qué no tomamos esta noche una actitud de arrepentimiento en cualquier cosa que sea? Como Daniel se presentó delante de Dios para hacer una confesión pública delante del Rey de Reyes. Hoy nosotros podemos hacer una confesión pública. Hoy estamos delante de Dios también nosotros. Hoy tú y yo estamos delante de nuestro Dios. Y a Daniel le revelaron con claridad lo que el pueblo de Dios estaba viviendo. ¿Por qué no pedirle a Dios, Señor, alúmbranos con tu luz? Porque en tu luz veremos la realidad, veremos la luz. Y todo aquello que pueda estarnos estorbando, traigámoslo a los pies del Señor. Traigámoslo a los pies de nuestro Rey. Si usted quiere venirse adelante, véngase. No porque usted está reconociendo, es que yo estoy malo y los demás no. No. Esto es entre usted y Dios. Esto es entre cada uno y el Señor. Vayamos a los pies del Cristo. Vayamos a los pies de nuestro amado Salvador. Porque a sus pies vale la pena llorar. Pero fuera de la presencia de Dios, de nada sirven las lágrimas. Afuera de la presencia de Dios, tus lágrimas solo son la consecuencia. Pero en la presencia de Dios, nuestras lágrimas toman otro valor. De un corazón arrepentido
de un corazón que busca a su Señor, de un corazón que confiesa, que busca el perdón. Aleluya. Abrámosle el corazón a Dios. Delante de tu trono estamos, Señor. Hemos pecado contra ti, Señor. Hemos actuado con iniquidad. Hemos sido rebeldes. Y hemos desobedecido tu palabra. Pero tu misericordia es para siempre. Si confesamos nuestros pecados, fiel es Dios para perdonar nuestros pecados. Hable con Dios esta noche. Oh, en el nombre de Jesús. Padre, sacamos a luz y a vergüenza todo pecado escondido en nuestra vida. Sacamos a luz y a vergüenza todo pecado escondido que nos está robando la bendición, que nos está robando la gracia divina. Sacamos a luz y a vergüenza todo pecado oculto en los hogares. Señor, confesamos la maldad de tu pueblo, Señor. Confesamos la maldad que se anida en los hogares. Lo sacamos a luz y a vergüenza, Señor. Oh, bendito Dios. Declaramos esta noche que no estamos de acuerdo con el pecado de nadie. En esta iglesia, Señor, no estamos de acuerdo con el pecado de nadie. Pero creemos que el que confiesa y el que se aparta alcanza misericordia. Renunciamos a la impiedad. Renunciamos a la iniquidad, Señor. Corta todo vínculo con la maldad. Corta todo vínculo con la iniquidad y con la impiedad. Porque no te ha llamado Dios a vivir en injusticia. Te llamó Dios a vivir justa, sobria y piadosamente. Aleluya. Declárelo, hermano, esta noche. Todo pecado en nuestros hogares, todo pecado en las casas de los santos, sea echado afuera, sea sacado a luz delante de tu trono, Señor.
Queremos alcanzar misericordia. Sacamos a luz y a vergüenza los pecados de los padres, los pecados de los jóvenes, los pecados de los hijos. Los sacamos a luz, mi Cristo. Limpia, purifica, lava, Señor. Lava con tu sangre preciosa. Que nada te estorbe la oración, hermano. Que nada te estorbe la oración. Aleluya. Necesita ser cambiado. Oh, tomamos de la misericordia de Dios. Dentro de mí. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestras ofensas, nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Aleluya. En tu nombre, Señor, en tu nombre. En tu nombre, mi Cristo, ponemos a todo tu pueblo, a toda la iglesia. La ponemos delante de ti, Señor. Tú conoces cada vida, tú conoces cada hogar. Delante de ti estamos. Límpianos, perdónanos, Señor. Necesito ser cambiado, Señor. Aleluya. Señor, venimos uniéndonos esta noche. Uniéndonos al clamor, a las peticiones de tu pueblo también. Pidiendo tu misericordia. Pidiendo que tú te muevas a favor de tu pueblo. Señor, perdónanos. Perdona al pecador. Y ten misericordia de toda necesidad, Señor. Oramos por los que están pidiendo salud. Oramos por los que están pidiendo sanidad. Oramos por la vida de Cecilia Rodríguez. Padre amado, pon tu mano poderosa sobre su vida. Ten misericordia, Dios, del pastor José Villatoro, de Mirtal Alvarenga, de Cristian de Dumas Lobos. Señor, ten misericordia de ellos. Extiende tu manto. Extiende tu mano sobre la vida de Elda Lobos, sobre la vida de Ricardo Hernández. Extiende tu sanidad sobre el pastor Cifuentes. En el nombre de Jesucristo, oramos por la vida de nuestra hermana Sophie. Oramos por el hermano Enrique Acevedo y Margarita. Por hermana Dorita, por hermana Jennifer Hernández. Por Milagro Sánchez. Dios mío, son muchos los que necesitan tu sanidad, Señor. Y no tenemos a quién más ir sino a ti. Extiende tu mano de sanidad. Extiende tu poder de sanidad, Señor, sobre los que están enfermos. En el nombre de Jesucristo. Confesamos que hay restauración y salvación
para la vida de Madeleine Tapia, para la vida de la familia Hills. Señor, en ti hay fortaleza. A la familia Mejía Ortega, trae fortaleza, Señor, a sus corazones. Levanta al que está caído, Señor. Levanta al débil, fortalécelo con tu poder. Oramos por la vida de Henry Mejía, por Marta Carrillo y su bebé. Señor, oramos por Esther García, para que traigas paz a su vida. Oramos por el pastor Julio Valencia. Mi Dios, ministra a sus corazones vida. Ministra a sus corazones esperanza. Ministra a sus vidas fortaleza. Únase, hermano, únase. Únase a la oración. Únase pidiendo su misericordia por todos los necesitados. Señor, ministra tu paz, trae liberación. Liberta, Señor, liberta a aquellos que están esclavizados por los vicios, por el pecado. Señor, libértalos por el poder de Jesucristo. Como está escrito, el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. En tu nombre, Señor, en tu nombre, Dios. Oramos por los que están en casa, por los que estamos presentes. Derrama de tu bendición, Señor. Derrama tu bendición, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos, hermano. Levanta tus manos y dile al Señor esta noche: Señor, derrama de tu gracia, derrama de tu presencia, derrama de tu amor, derrama tu bendición. Aleluya. Oh Señor Jesús, derrama hoy de tu unción, Señor, de tu gracia, en tu nombre, Señor. Recibimos de tu bendición esta noche. Si usted lo cree, dígale al Señor: Señor, recibimos de tu bendición. Recibimos de tu bendición, Señor. Porque tú eres Padre bueno, Padre de misericordia. Hemos confesado nuestro pecado. Recibimos de tu perdón. Recibimos de tu misericordia. Recibimos de tu bendición esta noche. Así lo creemos. Oh, aleluya. Oh, Padre, gracias. Gracias, Señor. A ti levantamos, Señor, nuestro clamor y nuestra oración. Señor, sigue bendiciendo nuestras vidas, por favor, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, a apartarnos de la maldad,
a permanecer limpios delante de tu trono, Señor, a buscar tu rostro cada día. Ayúdanos a apartarnos de la impiedad. Ayúdanos a apartarnos del pecado, de lo malo. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por cada uno de tu pueblo. En ti nos escondemos bajo tu sombra. Guarda, Señor, a tu pueblo de todo ambiente contaminado, de todo ambiente diabólico, de todo ambiente satánico. Señor, guarda a tu pueblo. Que los hogares de los santos sean, Señor, guardados y cubiertos, Señor, y rodeados de tus ángeles, para que guarden a tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias damos por toda dádiva y por toda bendición del cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Señor. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios.